A continuación vamos a presentar a siguiente presentación é de Fernando Malet, que é director de automatización da empresa Innovaqua. El é máster en Enxeñería de Telecomunicacións pola Universidade de Sevilla, con especialidade en señales e radiocomunicación. Desde o ano 1998 traballa no sector acuícola, diseñando, fabricando e poñendo en marcha sistemas de automatización e control con implantación en todo o mundo. Teñen instalacións en Europa, por suposto, pero tamén en Oriente Medio, Australia ou América. E a súa presentación leva como título Estrategias de control e automatización para sistemas de acuicultura. Adiante, Fernando. Gracias, Miguel, por la presentación. Bien, mi nombre es Fernando y vengo en representación de la empresa Innovaqua. Innovaqua es una empresa española, es una empresa andaluza. Llevamos 25 años en el sector de la acuicultura y somos unos proveedores integrales de servicios. Eso quiere decir que ofrecemos desde proyectos de acuicultura, asesoramiento, fabricamos equipos y los vendemos y también vendemos equipos de otros fabricantes hasta montar el proyecto completo, entregarlo y poniéndolo en marcha. Mi papel particularmente dentro de la compañía es los sistemas de automatización y control. Soy el responsable de ese área desde hace 25 o 26 años, donde hemos montado sistemas de este tipo a lo largo del mundo, ¿no? Mi charla se llama Estrategias de control y automatización y, bueno, básicamente quiero ofrecer una visión de unas estrategias de control un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados. Para ello voy a entrar un poco en clasificar los tipos de control para poner en contexto de qué estamos hablando y luego ya entraré en un ejemplo particular que es de lo que yo quiero hablar para un poco cambiar el punto de vista de lo que sería una estrategia de control y añadir un nuevo ingrediente en esta ecuación. Podemos clasificar los sistemas de control, bueno, en función del tiempo de respuesta que tiene el sistema, en función de cómo sea el lazo de control y también en función de la estrategia de control que estemos aplicando. En función del tiempo de respuesta, pues bueno, hablamos de sistemas muy rápidos. Uno se puede imaginar, por ejemplo, un control de la presión del bombeo en una tubería en el cual tenemos que regular la velocidad con la que las bombas están girando y con eso mantener una presión constante. Cualquier cambio que haya en la tubería va a provocar muy rápido un incremento o una disminución de la presión y eso va a hacer que tengamos que responder muy rápido acelerando o parando una bomba. Eso sería un ejemplo de control rápido. Estamos hablando de reaccionar en décimas de segundo. De eso se encargan los controladores y los automatismos que programamos para ello. Unos sistemas que podemos clasificar como de velocidad media, que por ejemplo puede ser el típico control de oxígeno disuelto en el agua de un tanque. El oxígeno disuelto no cambia en cuestión de décimas de segundo. Nosotros inyectamos oxígeno para incrementar la concentración, para mantenerlo a los niveles que queramos, con un cuadro de electroválvulas como el que aparece en la imagen, típico con las electroválvulas que abrimos y cerramos en función de lo que necesitemos, pero el tiempo de respuesta es relativamente lento, estaremos hablando del orden de minutos o algo así. Ahí tenemos una gráfica de lo que sería un típico control de oxígeno en un tanque amplio. Cada franja de esta gris o blanca sería un día, o sea, estamos hablando de oscilaciones que duran horas para modificar la concentración de oxígeno disuelto, pero también podemos figurarnos otros sistemas de control aún más lentos todavía, como por ejemplo un estero en un tanque en exterior en el que queramos controlar la población de microalgas, por ejemplo. Eso sería, bueno, las microalgas, como todos sabéis, mejor que yo seguramente, tarda días en producirse, en ir incrementando hasta que llegan a la masa crítica en la que podemos tener ya problemas muy importantes y estamos hablando de una cuestión de días. En esos días, bueno, pues tenemos que ir jugando con la renovación, la aireación, la homogeneización del tanque, la renovación del agua para mantener esa población de microalgas a raya, ¿no? Entonces estamos hablando de periodos que son de días completos. Otra manera de ver esto, fijándonos en el lazo de control. Nosotros, el típico lazo de control a lo que estamos acostumbrados, tenemos una sonda que mide temperatura, esa sonda que está midiendo temperatura en el agua la procesa un controlador y ese controlador pues me añade agua fría o agua caliente para mantener una temperatura, ¿no? Eso sería un lazo de control típico con un sensor o una sonda y un actuador o un equipo y en medio un controlador. Eso sería el esquema típico del sistema de automatización que tenemos nosotros, que hemos diseñado nosotros, que se llama Miranda comercialmente.
Vemos aquí en la parte inferior derecha los sensores, sondas, controladores, actuadores, todo controlado por un cuadro de control que se llama Miranda ACB, que básicamente es un autómata programable con un programa específico para leer todas esas señales que nos vienen del proceso, las que sean, y actuar, ¿no? Y luego por encima pues podemos tener lo que se llama Miranda SDA comercialmente, que es un sistema de supervisión de lo que está ocurriendo en planta. Estamos registrando los valores, ofreciendo una interfaz web para que se pueda consultar, se puedan ver gráficas, gestionar alarmas y todo ese tipo de cosas con un acceso remoto y lo que sería, esto sería un sistema de control pues típico, ¿no? Sin embargo, aquí ya entro un poco en lo que quiero explicar un poquito mejor. Claro, el lazo de control se puede quedar en la planta entre los sensores, el controlador y el actuador, o podemos pensar en un lazo de control más amplio en el cual nuestro sistema de control está conectado a otros sistemas de información que no tienen por qué estar en la planta. Estos sistemas de información pueden ser de muchísimos tipos, desde información meteorológica, hay sitios donde puedes consultar la información meteorológica, información de imágenes por satélite, que nos da información en tiempo casi real de una imagen de satélite del área que queramos controlar. Otros sistemas de información que nosotros mismos desde la planta estemos alimentando, por ejemplo, haciendo muestreos de nuestra población y alimentando algún sistema que a su vez nos sirve de información para hacer el control, por ejemplo, controlando cuál está siendo el crecimiento real de nuestro cultivo, cuál es nuestra población real. En definitiva, trato de abrir un poco la mente y salir del lazo de control típico de la sonda, el sensor, e irnos a sistemas de información que puedan estar fuera de la planta. Y una tercera clasificación pues puede ser según la estrategia que nosotros utilicemos. Hay estrategias que son sencillas, como un control por banda muerta, que lo típico, tengo una señal de oxígeno deseada a 8 ppm y si el oxígeno baja por debajo de 7,5, abro la electroválvula para subir el oxígeno, cuando llega a 8,5 la cierro, entonces el oxígeno me baja, obteniendo una gráfica como esta, en la cual bueno, mantengo ahí un oxígeno con un sistema de control muy sencillo, simplemente por umbral, ¿no? Un umbral y una histéresis o banda muerta. Una estrategia de control un poquito más compleja, para sistemas un poquito más complejos, los que manejamos ya más inercias, sería un control que llamamos PID, proporcional, integral y derivada. Esto, bueno, tiene muchas matemáticas detrás, con integrales, derivadas y cosas de estas, pero en definitiva controlamos un sistema teniendo en cuenta las inercias que tiene, los tiempos de respuesta y cómo funciona este sistema. En esta gráfica se ve como un sistema que es inestable, en el momento que aplicamos el control, somos capaces de estabilizarlo y llevarlo a una consigna perfecta a la que nosotros queramos. Y un control PID, para la mayoría de los sistemas de control, funciona muy bien, de una manera súper precisa. Un PID se puede ajustar para que trabaje con un sistema de control rápido, como el que veíamos, de una estación de bombeo, en la cual queremos reaccionar en décimas de segundo, acelerando o parando un variador de frecuencia, por ejemplo, que está bombeando a esa tubería que estamos sometiendo a presión. O puedes trabajar en cuestión de minutos, trabajando controlando el oxígeno de un tanque de cabecera, imaginemos, que abastece una planta y en el que queremos controlar el nivel de oxígeno, pero de una manera ya en un periodo de tiempo más amplio. Y un tercer sistema, también es el que más me interesa en esta charla, que es lo que yo venía un poco a abrir la mente, apoyados en estos sistemas de información externos que antes decíamos que eran sistemas de información. Pueden ser sistemas de información que a su vez tengan sistemas de inteligencia artificial, sistemas que nosotros estamos alimentando con datos y estos sistemas entrenados nos dan información que nos sirven para controlar nosotros lo que queramos hacer. Entonces esto es un punto de vista muy interesante, bastante que se sale un poco de los sistemas de control que nosotros típicamente venimos usando todo el tiempo, ¿no? En esta diapositiva vemos, por ejemplo, en la parte de la izquierda, una gráfica de una compañía que se llama Larvia. Larvia es una compañía que está en Ecuador, que actúa a nivel global y ofrece un servicio que es muy interesante. Ellos están centrados sobre todo en camarón, trabajan, como digo, en
en Asia, en Oriente Medio y también en todo Centroamérica, en las camaroneras. Y su servicio se basa en que tú le haces una fotografía con una app que ellos tienen, cogen una muestra de tu tanque de cultivo, lo pones en un espacio que no tiene que estar demasiado controlado, le haces una fotografía, subes esa fotografía a la nube de Larbia te la procesa y en cuestión de minutos te devuelve información sobre lo que tú le has mandado. ¿Qué te devuelve? Te devuelve un histograma de distribución de tallas, te devuelve una talla media, te devuelve un montón de información que tiene que ver con lo que tú has muestreado de tu tanque. Bueno, ese sistema ya nos está dando mucha información que nos va a servir para manejar el cultivo, pero nosotros podemos alimentar un sistema de control automático con esta información tan valiosa. Porque, por ejemplo, si tenemos un sistema de alimentación automático en el tanque, en el cual nosotros podemos trabajar con tablas teóricas de crecimiento, podemos trabajar con tablas de alimentación, podemos trabajar con lectura en tiempo real de la temperatura, podemos trabajar con lectura en tiempo real del oxígeno, todo eso lo podemos procesar en nuestra planta, pero el crecimiento lo estamos estimando a partir de unas curvas teóricas que nosotros hemos introducido porque en la experiencia de nuestra planta sabemos cómo crece nuestro cultivo en nuestra planta. Pero si le integramos esta herramienta, adicionalmente, potenciamos muchísimo mejor el control, porque el sistema de control que tenemos en planta puede conectar con esta nube, traerse los datos del muestreo que el Larbia, en este caso, esta compañía, nos ha suministrado, y entonces nosotros corregir la curva de crecimiento y llevarla al punto exacto en el que está nuestro cultivo. Típicamente, en una camaronera, sobre todo en las fases iniciales, esto se hace a diario, con lo cual, con una fotografía, fijaros lo que estamos haciendo una fotografía y estamos adaptando la cantidad de alimentos que tenemos que dar al cultivo, incluso el mix de alimentos que estamos dando al cultivo en fases muy preliminares, en las cuales tenemos que ir cambiando de tamaño, podemos ir ajustando el mix en función de un muestreo que estamos haciendo en tiempo real. No lo teórico de cómo tenía que haber crecido, sino estamos hablando de muestreos reales, ¿no? Entonces el sistema de control, pues evidentemente es muchísimo más óptimo y muchísimo más adecuado y vamos a obtener unos resultados fantásticos, ¿no? Hablo de Larbia porque estamos en colaboración con ellos, estamos estableciendo estamos haciendo progreso en colaboración para integrar su sistema de muestreo en lo que serían los sistemas de automatización de Innovacua, el sistema Miranda, que controla también la alimentación, además de otros parámetros. Lo que aparece a la derecha son algunas fotografías de Larbia, de larvas juveniles o adultos identificados por talla y segmentados en la imagen y todo eso, ¿no? Y luego lo que aparece abajo es otro sistema, otro ejemplo de control fuera un poquito de, como se dice en inglés, fuera de la caja, ¿no? Un control un poquito nuevo de lo que quería hablar. Esto estamos avanzando, esto es una piscifactoría de camarón en Arabia Saudí, en el Mar Rojo, en la que estamos trabajando porque esto es una piscifactoría enorme, ellos producen este año 40.000 toneladas de langostino, que es bastante. Y ellos tienen, evidentemente, una piscifactoría de este tamaño, tienen un montón de problemas para gestionar los tanques de cultivo, las renovaciones de agua, los blooms de microalgas, la alimentación y, en general, para manejar la planta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros hay últimamente, de unos años hacia acá, una red de satélites global que son satélites de órbita baja, no son satélites geoestacionarios que son los típicos que repiten señales de televisión y esas cosas, pero son satélites de órbita baja. Bueno, por estar en órbita baja, por aquello de la fuerza centrípeta y todo eso, para que no se choque con la Tierra, pues tiene que ir más rápido que la Tierra, con lo cual los satélites están pasando por encima de nosotros con una cierta velocidad y con un cierto periodo, pero hay una red de satélites de tal manera que siempre hay alguno pasando por encima de nosotros. Esto, por ejemplo, lo de Elon Musk, el Starlink, que utilizan este tipo de satélites para la cobertura de Internet y eso. Bueno, pues hay redes de satélites especializadas en hacer fotografías de la Tierra. Están haciendo todo el rato fotografías de todo el globo de la Tierra y hay redes donde tú puedes acceder y comprar esas imágenes en tiempo real. Las puedes comprar en tiempo súper real con una muy alta definición, que vale más dinero, o las puedes comprar con una resolución suficiente para ti y que vale un poquito menos dinero, más asequible. Y entonces, pero la información es valiosísima porque tienes una
imagen satélite del área de la Tierra que tú quieras. Es más, típicamente se compran imágenes no solo de una red, sino de varias redes de estos satélites, con lo cual al final hay un sistema de inteligencia artificial que procesa todas estas imágenes juntas y te da información de lo que está pasando mezclando todo este tipo de imágenes de distintas redes de satélite, ¿no? Y te da imágenes, pues bueno, tan chulas como esta. Por ejemplo, hay sensores activos de vegetación, es un indicador que tú puedes adquirir de un sistema de estos de procesamiento de imagen una vez que lo has procesado con inteligencia artificial, que te da una idea de la vegetación que hay en cualquier punto y te lo colorea y te da un índice en cada punto de la imagen. Y otro valor también muy interesante es el índice de agua diferenciada normalizada. Normalizada porque, como las imágenes se toman en distintas horas del día, claro, en función del brillo, en función de la incidencia, del ángulo de incidencia, pues podríamos obtener colores distintos, brillos diferentes, y eso nos podría confundir. Bueno, pues esto se normaliza, se lleva a un estándar para que tú compares peras con peras. Y la imagen que hiciste ayer y la imagen de hoy las puedas comparar las dos en un índice que está normalizado, porque si no, cada día nos daría índices distintos. Si un día está un poquito más tarde o un poquito más temprano, pues tendríamos ahí ese tipo de diferencia y entonces se normaliza, ¿no? Y eso nos da una idea de cuánta cantidad de agua hay y en particular podemos ver también otro parámetro que se basa en el espectro del verde y entonces nos da un índice de agua de diferencia normalizada, que es más o menos cuánta cantidad de agua hay y qué color tiene, pero nos da un número. Entonces eso al final, pues bueno, nos da en el tiempo unas gráficas de este tipo. Por ejemplo, para lo que queremos hacer en Arabia Saudí, los sensores activos de vegetación, bueno, una vez que lo hemos procesado, hemos visto la información que nos da, bueno, pues comprobamos que no es realmente muy útil. La información que recibimos, Arabia Saudí es un desierto básicamente, vegetación hay poca, y con respecto al agua, que teníamos esperanza de que nos diera alguna información sobre el fitoplancton, alguna información de lo que pueda haber dentro del agua, pues desgraciadamente no nos da esa información. Y obtenemos una gráfica ahí muy plana que analizando las fechas y analizando las condiciones reales. Bueno, esta gráfica tengo que decir que está centrada en uno de esos tanques, obviamente, de las imágenes que hemos visto antes. Pues bueno, no nos da información ninguna. Sin embargo, el índice de agua de diferencia normalizada vemos que tiene unos picos y esos picos, si los analizamos y los comparamos con lo que ocurría en la realidad, bueno, pues vemos que hay una correlación muy interesante entre fases de cultivo y este índice, con lo cual, bueno, se nos enciende la lucecita y decimos, bueno, pues podemos utilizar este índice para hacer algo en el tanque. ¿Qué podemos hacer? Pues aumentar la aireación del tanque o disminuirla y ahorrar energía. Podemos aumentar la renovación del tanque para meter agua limpia para bajar la concentración de microalgas. En fin, tenemos una herramienta muy útil que nos da información suficiente como para mejorar el manejo de nuestra planta. Si estamos hablando de una planta que tiene cientos de tanques de cultivo, pues imaginaos el avance que supone una herramienta de este tipo aplicada a los cientos de tanques de cultivo, en los cuales tú te despreocupas de que el sistema es el que se va a encargar de arrancar los aireadores, parar los aireadores, arrancar circuladores, parar circuladores, para mantener la calidad del agua en condiciones óptimas. Y esto estamos hablando de un lazo de control que no es una sonda de oxígeno, un controlador y una electroválvula de oxígeno. Estamos hablando de un satélite que hace una foto, procesa unas imágenes, el sistema de control es capaz de arrancar y parar un aireador, tenemos una sonda de oxígeno. Combinando todas estas cosas, pues decir, oye, vamos a arrancar el aireador porque nos conviene, o no, o vamos a dejarlo parado porque ahorramos energía y no es imprescindible encenderlo ahora, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es un poco el objetivo de esta charla era hablar de este tipo de estrategias de control un poquito diferentes, un poquito novedosas en el sentido de que salimos del ámbito de control típico de lazo de control, ¿no?, de la planta. Y entonces, por último, para concluir, bueno, yo veo que el futuro de la automatización y el futuro del control pues va a implicar sistemas multivariables, vamos a integrar un montón de variables para tomar decisiones, no se va a basar simplemente en una variable para hacer una cosa, trabajaremos con muchas variables para hacer una cosa y con otras muchas variables o las mismas vistas de otro modo, procesadas de otra manera para hacer otra cosa distinta. Son sistemas que vamos a alimentar con resultados
de inteligencias artificiales. Nosotros vamos a alimentar sistemas que vamos a entrenar, nos van a dar información y nosotros vamos a trabajar con eso como una variable más del sistema en combinación con otras variables que podamos medir de sensores. Son sistemas que van a ser descentralizados, tan descentralizados como a muchos kilómetros de la Tierra en un satélite artificial haciendo fotos o en procesadores de inteligencia artificial que nos van a dar información, que están no se sabe dónde. Ya no estamos hablando de un controlador que tenemos en la planta, estamos hablando de algo mucho más amplio. Y sistemas, por lo tanto, hiperconectados, porque todas estas fuentes de información tenemos que conectarlas y tenemos que hacer que trabajen de una manera coordinada. Para eso nos basamos ya en una infraestructura de Internet que tenemos con cobertura global a través de satélite, fibra óptica en casi todos los sitios. Cuando no hay fibra óptica, pues hay unas soluciones por satélite para dar cobertura y conectividad a cualquier punto del globo que funcionan la mar de bien y ya son muy baratos. Ya no estamos hablando de las barbaridades de dinero que hablábamos antes con una conexión satelital para datos. Un Starlink hoy día con un ancho de banda suficiente para hacer estas cosas vale 50 euros al mes. Eso se puede pagar en cualquier planta. Con un desembolso inicial de 300 euros en el aparato. O sea, estamos hablando de una cosa que es muy manejable, ¿no? Entonces eso nos permite esta hiperconectividad de los sistemas para hacer este tipo de estrategias de control más amplias y muchísimo más poderosas. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.